¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo hace 31 años en forma ininterrumpida, en un desafío más de Jorge Morelo, ahora por Norte Grande Federal, por Somos Unos y por Giga Red. ¿Y quién duda, señores, que nosotros somos los verdaderos artífices de la destrucción del medio ambiente? Atentando permanentemente con el aire, con el agua, provocando el aumento de la temperatura, degradando los suelos, provocando incendios, deforestando, contaminando y haciendo todo lo que podemos hacer en deterioro de lo que nos da la posibilidad de subsistir, que es nuestro planeta Tierra. Que parece un juego de palabras, ¿no? Porque antagónico, de pronto queremos destruir lo que nos mantiene. Es incongruente. De todas maneras, cuando me puse a leer algunos informes de la ONU, que parecen hasta fantásticos, dicen que el 40% de la Tierra ya está degradada porque se está atentando contra los suelos y permanentemente con el medio, con superproducción, con provocación de líquidos y de gases que siguen atentando todo el tiempo con lo que nosotros necesitamos, pero que los medios o las necesidades o los intereses superan estas posibilidades que nosotros tenemos. Fíjense, no hay que darse mucho, o no hay que leer demasiado para saber, porque todos los medios de comunicación social nos dando todos los días material para ver que hay inundaciones donde antes no había, verdaderamente catastróficas, tormentas tropicales con huracanes y digamos, estos cataclismos que llegan a la Tierra y hacen verdadero desastre, a muchos de ellos se provocan en el mar, con nevadas fuera de tiempo, con olas de calor que no provocamos, acá nomás. El Paraná, ¿no es cierto?, con bajantes que nunca antes las veíamos, o sube o baja, ¿no es cierto?, que el niño, que la niña, no sé, pero son cosas que hace 30 o 40 años atrás no se veían. Y esto, sin ninguna duda, viene atentando permanentemente con nosotros y provocando este tipo de situaciones que, bueno, que son incontrolables, absolutamente incontrolables en tanto en cuanto no tomamos conciencia de lo que verdaderamente hay que hacer. Y los chicos nos pedían hacer un programa sobre el medio ambiente porque los jóvenes y los más jóvenes tienen verdadera conciencia de cómo deben defender lo que los rodea. Nosotros ya los adultos grandes es como que no nos interesa. La provincia del Chaco es un ejemplo en estos últimos tiempos de situaciones que no se debieran de ver. En un informe de Greenpeace con fotos satelitales pudo determinar que en 4 meses, de enero a abril, se deforestaron 19.700 hectáreas y que el año pasado la provincia estuvo en primer lugar en deforestación con más de 42.000 hectáreas. 42.000 hectáreas es más que la superficie de la capital federal de Buenos Aires, para que ustedes más o menos tengan una idea del volumen de hectáreas que se han deforestado. Estamos viendo como topadoras con cadenas arrasan con todo lo que tienen, donde hay discusiones entre los intereses de unos contra la protección del medio ambiente de otros, donde como todas las cosas en este país no se encuentra el equilibrio entre uno y lo otro. Lo cierto es de que hay que hacer algo, hay que determinar algo, hay que hacer políticas de Estado que cuiden la situación. Fíjese en las negociaciones de Lula con el Amazonas, que es un pulmón de oxígeno del mundo, ¿no es cierto?, donde Macron, el presidente de Francia, le exigía que tiene que ser esto, un pulmón, y Lula diciéndole, sí, claro, puede ser el pulmón, pero ¿cómo nos retribuyen a ustedes de que estas tierras, que pueden provocar un beneficio a un montón de gente, no se exploten? Se debe de encontrar alguna manera para que este tipo de degradación no siga adelante, porque nadie sabe con qué nos encontramos más allá de estos cataclismos que estamos viendo todos los días. Señores, ustedes son los entendidos, son más jóvenes que yo, sin ninguna duda, están defendiendo lo que creo que tienen que defender, pero ¿cómo lo hacemos?
Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien. Bien. Yo creo que hay que buscar, como decía usted, la manera, ¿sí?, de defender, pero también haciendo hincapié sobre lo que, por ejemplo, desde mi proyecto, yo que estoy mostrando el Chaco y el Impenetrable, a través de la página en Instagram Te Muestro Otro Chaco, es en seguir, digamos, dando a conocer lo que la gente misma del monte está haciendo, está trabajando para seguir manteniendo el monte de pie, ¿sí?, a pesar de lo que usted mencionaba. Yo creo que si enfocamos también la mirada desde ese lugar, ¿sí?, tal vez tomaríamos un poco más de conciencia lo que significa para los criollos como para las comunidades aborígenes Wichí, Com, que viven en esa zona, Mocoy, que viven en otras zonas también del Chaco, y que ellos con su manera de vivir nos enseñan, ¿sí?, a mantener el ambiente, a conservar el ambiente como debería ser, como lo deberíamos hacer todos. Claro, porque las colectividades aborígenes nunca fueron depredadores, siempre han conservado. Pero ¿por qué creen que ustedes protegen y nosotros no? Hola, buenas tardes, otra vez acá en el programa, gracias por la invitación. Y la verdad, nosotros como le llamamos Madre Tierra, claro, de ya de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que son bien, digamos, aborigen de los pueblos Wichí, Mocoy, que viven en nuestro territorio. Ellos son muy cuidados, digamos, porque siempre continuamente le están hablando a las plantas, al monte, digamos, porque sin ellos, si no le hablan al monte, digamos, el monte no produce, no le da vida, digamos, porque el monte, el campo, digamos, es vida para nosotros. Sin ellos nosotros no vivimos. O sea, por eso nosotros continuamente estamos cuidando eso, para que siga creciendo, digamos, todo lo que sería monte, campo, y bueno, eso que nosotros continuamente le estamos cuidando, estamos manteniendo, digamos, por ahí a veces nos da mucha tristeza cuando vemos que otra gente, que otras personas van y cortan sin permiso, digamos, sin autorización de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que están haciendo en estos últimos tiempos en forma alarmante, ¿no? De salir, de meterse en los montes y, viste, dejar una cortina de árboles para que no se vea y detrás están con la topadora barriendo, pero barriendo y quemando porque no dejan nada. Van con esos rolos desterronadores, esas rastras Rome de 25, 26 pulgadas los discos y hacen pedazos todo lo que encuentran. Sí, destruyen todo, que eso es muy importante para nosotros, para los pueblos indígenas, es muy importante, digamos, las plantas, sí, lo que sería algarrobo, porque el algarrobo produce muchísimas cosas que nos sirven a nosotros, a los pueblos indígenas, como hoy contaba la señora también, que, claro, la harina, que estaba allá con los hermanos. En la comunidad Wichí, que eso es algo que, que no se muestra. Yo le decía hoy a ellos en esto de recorrer una comunidad Wichí donde yo estoy trabajando hace más de un año, mujeres artesanas que han plantado entre 8 mujeres más de 1.800 algarrobos en 4 hectáreas y que hoy están sacando de esos algarrobos la harina de algarroba, ¿sí?, para producir, para vender, ¿sí?, para poder cocinar ellas también, para dar de comer a su familia. Y fíjense también lo que decía él, las comunidades nos enseñan también desde lo que ellas, cómo utilizan el cháguar, por ejemplo, en este caso de la comunidad Wichí, para hacer sus artesanías. La manera... lo que es el cháguar, esa es la fibra, ¿no es cierto? Con que tejen, eso es. En realidad el cháguar es la planta que ellas extraen del monte, exactamente, desde donde ahí extraen la fibra, pero ellas la extraen desde el punto del kilómetro cero, como yo le digo, desde la extracción, lo hacen de manera sustentable. Tienen una manera de arrancar la planta, pero no de la raíz, entonces para que vuelva a crecer. Claro. Y después todo el proceso de convertir el cháguar en artesanía, con tintes naturales de los árboles. Entonces, vuelvo a esto, yo creo que tenemos que hacer hincapié también porque es verdad, lo que está pasando es la deforestación y ellas mismas me comentan, como decía él,
porque no solo arrasan con los árboles, con que perjudica al ambiente, sino que ellas me decían, arrasan con su cultura, con sus costumbres, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que ser más conscientes de eso y mirarlos a ellos, de cómo se comportan y nosotros seguir el ejemplo, obviamente, de ellos. ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que a esta pregunta que vos hacías sobre por qué está faltando para seguir manteniendo el cuidado del ambiente, a mí me parece que es fundamental y creo que las generaciones más grandes, que muchas veces siguen depositándole toda la responsabilidad a las generaciones que están más jóvenes o que están recién caminando este planeta, que como bien decías, o sea, ya vienen con el chip de cambio. Creo que el desafío está en entender la cuestión ambiental desde un lugar de lo integral. Fíjate vos que yo hace 11 años trabajo en temas de ambiente, hace 7 años que estudio el cambio climático en la región del NEA, me formé en ese tema particularmente, y fíjate vos que las Naciones Unidas desde la cumbre de Estocolmo ya llevamos más de 50 años hablando de la necesidad de preservar el ambiente. Pacto Kioto, que nadie le bola. Le van como cambiando el nombre, pero sí, detrás claro, sigue el mismo mensaje. Siguen los aerosoles, siguen los gases, siguen todo. Totalmente, tenemos un avance en las emisiones de gases de efecto invernadero y vemos las consecuencias, pero también vemos que las falencias que tenemos muchas veces de cómo la política ambiental se aplica desde lo transversal, retomando todas estas buenas prácticas que bien contaban los compañeros. Entonces creo que ahí está el desafío, porque muchas veces, fíjate vos que hoy se está cuestionando, ¿no es cierto?, el tema del cambio climático y los efectos que tiene la variabilidad climática en nuestro país, en nuestra provincia. Se está debatiendo la agenda ambiental, se está poniendo en cuestiones un montón de situaciones que realmente son bastante sensibles, porque claramente tiene que ver con el ambiente nuestro. Y sobre todo también creo que hace falta pensar lo ambiental desde lo social. Muchas veces nos referimos a lo ambiental solamente desde lo natural o desde lo físico, desde los entornos de la biodiversidad, que si bien es importante, creo que es fundamental entender que la cuestión o la crisis ambiental tiene que ver con una crisis social, porque tiene o viene de la mano de un paradigma que se basa en el consumo, que se basa en el avance sobre el entorno natural de forma desmedida. Y ahí yo creo que las generaciones más pequeñas nos vienen a hacer ver que efectivamente durante más de 50, 60, incluso 100 años, desde la era preindustrial, el paradigma que impuso el capitalismo, el paradigma que hoy nos reina a escala planetaria, nos sigue dando el mensaje de consumir más, de cada vez tener más productos que generan residuos del packaging, que vienen, un mouse, por ejemplo, te trae una caja así de grande innecesariamente, y un montón de situaciones que realmente eso nos pone de vuelta al desafío de preguntarnos para dónde está yendo la agenda ambiental y quién la va a tomar desde un lugar central, porque también hay que tener en cuenta que para hablar de temas de ambiente, para generar políticas ambientales, hace falta la formación de recursos humanos, hace falta el presupuesto, y muchas veces los ministerios de ambiente, incluso las subsecretarías de ambiente están totalmente desdibujadas, digamos. Atienden la coyuntura, sacían el hambre, pero no fomentan la producción y la protección del ecosistema. Totalmente. ¿Viste? Le dan, porque que hay hambre, hay hambre. Bueno, le tenemos que dar de comer. Ahora nadie dice cómo. Le dan, pero no fomentan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en África o en países como el nuestro, que acá, yo a veces pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Es una metáfora, pero vos si en esta tierra tirás una semilla, ponés el oído así y la escuchás crecer. Totalmente. Y cuando proponemos, ¿no es cierto?, a la gente que hagan horticultura y todo lo demás, te miras como si fueras un extraterrestre. Exactamente. Es cierto, a los pueblos indígenas allá, de las comunidades indígenas, ahora le cuesta mucho, digamos, sembrar, porque hace falta agua. Claro, la seca, claro, bueno, pero un montón de cosas. Y el tema del clima, que ahora, no sé si, antes era verano, primavera, entonces nosotros nos guiamos por eso, nuestros padres se guiaban por eso y a la raíz de eso iban sembrando esto, pero ahora no tenemos exacto, digamos. El tema de siembra de maíz, por ejemplo, no nos da los tiempos. Pero ustedes nunca fueron agricultores, por otra parte. Nosotros sí. Claro, ustedes eran cazadores y hacían un poco de agricultura, pero vivían con tranquilidad, convivían con la naturaleza.
¿Viste? Ahora si no siembran, lo que vos decís, el Sí, clima no, está ahora atentando con la posibilidad de mantenimiento de ustedes. Y si no, dependen de la generosidad de quien les lleve comida. Exactamente. Eso, yo creo que con eso, perdón, con eso hay que terminar. Y bueno, pero hay comunidades, vuelvo yo porque estoy trabajando mucho en una comunidad wichí en Paraje Pozo del Toba, en Misión Nueva Pompeya, donde hay mujeres que, a pesar de la falta de agua, están haciendo su huerta, sí necesitan algunas cosas y piden por ahí, no sé, mangueras o otro tipo de elementos para hacer. Ejemplo. Bueno, y semillas sobre todo. Justo ayer hablaba con una de ellas, Marta Sarte, y me decía, ayuda a la municipalidad del lugar, pero me dice, nosotros lo que necesitamos es semilla. Claro. Y fíjense lo que decía él, o sea, de que se fomenten estas políticas más de que el hombre, el criollo o el aborigen, ¿sí?, pueda volver a esto de cultivar o de los árboles frutales que estábamos hablando con él hoy, que se perdió eso. Yo creo que también tratamos de hablar de un cambio de estilo de vida también. Claro, claro, porque sí, claro. Hablamos la comunidad aborigen o la comunidad originaria, digamos, ¿no? Cuando hablamos de por qué vivían en armonía, digamos, con la naturaleza, se trataba de un estilo de vida, era lo que le daba de comer. Nosotros con la llegada nuestra, digamos, ¿no?, al mundo, siempre ponemos que nuestra forma de vida es el dinero, es el papel billete. Entonces buscamos el papel billete y arrasamos por todo lo que hay, digamos, con tal de encontrar ese papel billete. Tenemos que ayudar a cambiar mentalmente, como decía hoy Luis, la mentalidad, socialmente hablando, de decir de que sin necesidad de reforestar podemos también tener un buen sustento económico, puede ayudar a generarlo, como decía bien Ana, las chicas estas que plantaron más de 1500 árboles hoy en día, y demostrar eso también, por ahí dejar un poquito tanto el debate y empezar a demostrar con resultados, ¿no? Somos 47 millones de habitantes, en un país donde menos Rusia entra a toda Europa, dentro de la Argentina. No lo podés creer. Cuando te dicen que, a ver, cuando tenés la suerte de salir o viajar a otros países y que te digan, tenemos 53% de pobres, que hay gente que pasa hambre, te dice, ustedes en Argentina no lo podés explicar porque no te lo entienden. No hay forma de entenderlo. Y esto nos está pasando. Claramente. Lo bueno de esto es que podemos identificar el problema y no solo preocuparse, sino ocuparse. Claro, por supuesto. ¿Qué quiero decir con ocuparse? Creo que el cambio que deberemos generar primeramente es cultural. ¿Cultural por qué? Porque tenemos que empezar sobre la base, que es la educación de todos los niveles iniciales. Por eso yo los más chiquititos, ¿no? Claro, enseñar desde las escuelas, desde el jardín, doy un ejemplo, a las huertas orgánicas, como nos enseñan todavía. Yo por lo menos cuando fui al jardín, nos enseñaron la germinación, un maíz, bueno. ¿Te acordás? Sí. Con el papel secante adentro del vaso. Sí. Eso me enseñaban a mí cuando iba a la escuela primaria y y seguimos sin darle bola. Bueno, falta implementar más esas políticas. Claro. Bueno, yo me quiero presentar. Mi nombre es Lian Ballesta. Yo vengo también trabajando en lo que es educación ambiental hace unos 8 o 10 años aproximadamente. Y sí, también coincido de que también soy docente, digamos, y trabajo ahí desde el municipio. ¿Secundario o primario? Docente del nivel terciario. De terciario. Sí, pero también trabajo con los chicos cuando realizo desde el municipio algunos talleres y capacitaciones para los jardines o también para para lo que serían los primeros años de la primaria y también de la secundaria. Bueno. Y coincido, digamos, de que sí, los chicos quizás están mucho más empapados en el tema, pero también es porque no le queda otra, ¿no es cierto? Porque imagínense un chico que nace hoy, todo el tiempo está recibiendo información de que tiene que separar sus residuos, tiene desde el jardín ya hay un trabajo que se viene haciendo y que también, como decía Luis, las generaciones un poquito más grandes son las que les cuesta un poco más. En eso coincido y también coincido en lo que comentaban recién acerca de las comunidades originarias, cómo entienden y trabajan desde su cosmovisión, digamos, el hecho de, incluso ellos le piden al monte, le piden permiso para extraer un fruto, digamos, se lo agradece a la Pachamama, es muy, digamos, es dentro de su cosmovisión, como decía recién,
Pero a la vez me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo se aplica esto dentro de la política ambiental, digamos, en el hecho de controlar y hacer que se cumpla la ley. Porque nosotros tenemos la ley y tenemos un marco normativo que incluye a las comunidades originarias, que categoriza al bosque por nivel 1, 2 y 3, sí, pero claro, no se cumple. No. Entonces, yo lo que digo es, ahí se está encontrando el desafío que no se viene dando hace muchísimos años. De hecho, yo estoy completamente en contra de algo que sucedió años anteriores, donde hoy hablábamos de que se vio y se mostró de que fue el año donde más desmonte hubo, alrededor de más de 125.000 hectáreas de desmonte, ¿no es cierto? Y cuando estaba prohibido el desmonte en el Chaco. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, la prohibición nos llevó a que eso reduzca, digamos. Y tampoco hoy en día, que después de un cambio de modificación que hubo hace poco tiempo de la ley de bosques, que tampoco estoy muy no estoy, digamos... Está muy cuestionada, ¿no? Muy cuestionada, yo no estoy para nada a favor. Creo que no era una de las soluciones para que se reduzca. Claro. Pero vuelvo a lo otro, la destinación de recursos y de hacer cumplir la ley me parece que lo más importante que no se viene dando. A nivel nacional también me parece que algo interesante, digamos, que muchas veces se viene cuestionando y se cuestionó, digamos, de lo que podría llegar a ser el gobierno nacional con los desmontes o con lo que o todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, digamos. Yo vengo siguiéndolo mucho a Daniel Scioli, que es actualmente el secretario de Turismo, sí. Deporte y Ambiente, y he notado que viene trabajando, digamos, si bien viene realizando muchos trabajos, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de la reducción de las emisiones de gases de dióxido de carbono, en todo lo que tiene que ver con la parte de cambio climático, en cuanto a entender de que hoy la región del Nordeste tiene una gran oportunidad que tiene que ver con los bonos verdes o los bonos de carbonos. Es una cuestión que yo tuve incluso la oportunidad de hablar con el que era, hasta que en realidad hoy ya dejó de ser ministro, creo, de Producción y Desarrollo acá en la provincia, Chaco, sí, a lo cual le planteé y se lo dije. Chaco tiene la posibilidad de, en vez de desmontar completamente y hacer crecer, porque es una realidad, Chaco necesita crecer. Chaco tiene uno de los índices de pobreza más grandes del país, es una realidad, digamos, pero no quiere decir que lo tenga que hacer a costa de un desmonte completamente, digamos. Entonces, hoy en día se presenta a nivel mundial, digamos, esta oportunidad de que son los bonos verdes. Nosotros con una consultora hemos realizado algunos cálculos para demostrar la cantidad de dinero que puede el Chaco recibir por la conservación de los bosques, digamos. Vamos a hacer un corte y después me contás de qué se trata los bonos verdes, ¿sí? Dale. Ya volvemos.